Técnicas de anestesia, man. Que la semana pasada hemos hablado de las técnicas de anestesia maxilar superior. Técnica directa al dentario inferior. Esto viene a ser la técnica troncular. Aquí nos dirigimos, dice, directamente al punto de infiltración del anestésico. Segundo, este punto debería estar lo más próximo al lugar de ingreso del nervio alveolar al conducto dentario. ¿Cómo nos ubicamos? Mediante la espina de Spick. Nervios anestesiados, nervio alveolar inferior o dentario inferior, nervio incisivo, nervio mentoniano, nervio lingual. Esos son los nervios que abarcamos cuando hacemos la técnica del dentario inferior. ¿Ya? Bloqueo del nervio dentario inferior. Es la inyección empleada con mayor frecuencia en odontología y tal vez sea la más importante. ¿Ah? Por desgracia también es la más frustrante, ya que aunque se administre de manera correcta, posee el porcentaje de fracaso clínico más elevado. Es una técnica muy útil para llevar a cabo procedimientos dentales en un cuadrante. Estamos hablando del troncular, estamos hablando del dentario inferior, o también le llaman alveolar inferior, ¿verdad? Tipos de bloqueos: alveolar inferior, bucal, mentoniano, incisivo, lingual, y además tenemos las alternativas de dos técnicas más al dentario inferior, que son la técnica de Gowe-Gates y la técnica de Aquinosi. Son dos técnicas que vamos a ver posteriormente. De inmediato vamos a ver alveolar, bucal, mentoniano, incisivo y lingual en nuestra clase de hoy. Allí tenemos en una vista los nervios que se van a anestesiar: el nervio alveolar inferior, el nervio incisivo, el nervio mentoniano y el nervio lingual. Los que han hecho su lámina conocen y saben por dónde está transcurriendo esa inervación. ¿Ve? Por eso les hemos pedido que hagan su cuadro para que lo ubiquen y sepan dónde hacemos el bloqueo. Piezas dentarias mandibulares, áreas anestesiadas, cuerpo de la mandíbula, mucosa anterior y primer molar, hasta el primer molar, 2/3 anteriores de la lengua, el suelo de la cavidad oral y tejidos blandos linguales y periósteos, ¿no? A ver, voy a tratar de agrandar la imagen. No sé si ahí lo ven. ¿La imagen se ve? ¿Se ve o no se ve? Pequeño. ¿Se ve? Pequeño. Mandíbula, y estamos proyectando la jeringa con la aguja para poner en la entrada del conducto del dentario inferior que está en la cara interna de la rama ascendente del maxilar, y que nos guiamos por la espina de Spick, que lo conocen ustedes por anatomía. A la entrada del conducto, allí dejamos la anestesia. Más voy a. Entonces bloqueamos dentario inferior, ¿no? Mentoniano y hasta incisivos. Un cuadrante prácticamente. Pero vamos a ver posteriormente cómo es que hay que bloquear por zonas. Indicaciones. ¿Se mueven las diapositivas o no? No, doctor. ¿No ha cambiado la diapositiva? ¿Ah? No. Ya, parece que no cambió. Ahora sí se ve. Cierto. Indicaciones.
Procedimientos múltiples en piezas dentarias mandibulares de un cuadrante. Ahí está, ¿ves? Anestesia, tejidos blandos, linguales y bucales. ¿Ah? Entonces, aparte de las piezas dentarias, también anestesiamos los tejidos blandos, como son los tejidos linguales y bucales. Contraindicaciones. ¿Cuándo no debe hacerse anestesia del dentario? Cuando hay infección o inflamación aguda en el área de la inyección, que es muy poco probable que haya infección a ese nivel. Los pacientes suelen morderse el labio, la lengua, especialmente los niños. Adultos con discapacidad psíquica o física son los que se muerden la lengua, el labio cuando está anestesiado el dentario inferior. Así que cuando uno hace anestesia en este tipo de pacientes, tenemos que advertir que no se muerdan los labios, que no se muerdan la lengua cuando está anestesiado, porque una vez que pase la anestesia, les va a presentar un gran dolor, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en niños y adultos con discapacidad psíquica o física. Inconvenientes. El área anestesiada es extensa. Alta tasa de fracaso, también hay fracasos. Los puntos anatómicos no son siempre fiables, varían. Desconcertantes en pacientes al anestesiar labio y lengua. Los pacientes a veces no quieren que se le anestesie, pues, pero hay que anestesiar el labio por infiltración y la lengua también. Si bloqueamos el lingual, tiene que anestesiar parte de la lengua. Si es por vestibular, bloqueamos también parte del labio. Y los pacientes se sienten incómodos. Pero hay que explicarle. Todo profesional debe explicar al paciente lo que va a hacer y lo que va a suceder. Inclusive debe firmarse el consentimiento informado para no tener problemas serios. Bloqueo del nervio dentario inferior. Ahí está. Bloqueo mandibular. La más empleada en odontología. La más frustrante, fracaso clínico de 15 a 20% de fallas. Puede complementarse con la supraperióstica o ligamento periodontal o intraseptal. Eso es relativo. Área anestesiada. Aquí está. En color amarillo se ve prácticamente casi todo el cuadrante, ¿no? Esto que está de color amarillo significa que ha bloqueado el dentario inferior y ha anestesiado todas las piezas dentarias, desde la tercera molar al incisivo central de ese lado. En cuanto se refiere a los dientes, ¿no? Pero también anestesia el tejido blando, claro que sí. En amarillo, ¿qué estamos viendo? Que hemos bloqueado la lengua. Ahí está, casi la mitad de la lengua está bloqueada por este dentario inferior. El mentoniano también se bloquea, esta parte, ¿no? Hasta incisivos, incisivos y caninos premolares. Entonces, toda la parte amarilla que ven ustedes, en esa forma se anestesia cuando se hace el troncular del dentario inferior. ¿Qué faltaría para que esté completa la anestesia? La parte vestibular de molares no está anestesiado. Esta zona de molares no está anestesiado cuando se hace el dentario inferior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bloquear el bucal por vestibular a la altura del ángulo de la mandíbula. Ahí aplicamos la anestesia
para bloquear toda esta zona que está de color rosado. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Porque después voy a preguntar. Doctor, disculpe, ¿puede volver a repetir eso? Repetir, por favor. El bloqueo del nervio dental inferior. ¿Cómo me dices? A ver, no lo he entendido. Su audio está mal. ¿Puede volverlo a repetir, doctor? ¿Ah? Ya voy a repetir, ¿ya? Gracias, doctor. Cuando bloqueamos con el dentario inferior ya lo conocen, ¿no? En su dibujo lo han hecho. ¿Qué bloqueamos cuando yo pongo la troncular a nivel de la entrada del conducto dentario inferior donde está la espina de Spig? ¿Qué bloqueo? Todo lo que está pintado de color amarillo. ¿Ahora se entiende? Cuando yo bloqueo el dentario inferior, bloquea todo lo que está de color amarillo. ¿Está claro? Sí, doctor. Ya. ¿Qué faltaría para que se cubra por vestibular? Porque aquí por vestibular hemos anestesiado también los tejidos blandos por vestibular. Pero en la parte posterior del vestibular no está bloqueado. No está anestesiado el tejido blando. A la altura de los 3 molares por vestibular no está anestesiado. Entonces, ¿qué hago? Tengo que bloquear el bucal a nivel del ángulo de la mandíbula. Ahí complemento la anestesia. Entonces se bloquea completamente, ¿no? Tanto en lingual como vestibular, la zona de todo el vestíbulo. ¿Ahora se entendió? Esa es la forma. Lo vamos a ir viendo cuando hagamos la práctica. Si van a hacer la práctica ustedes justamente de dentario también, ¿no? Hasta ahí creo que está claro, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Bloqueo del nervio dentario inferior. Alternativas. Bloqueo de 2 nervios, mentoniano e incisivo. Al hacer el bloqueo del dentario, también bloqueamos el nervio mentoniano y el incisivo. En el sector anterior se hace infiltración. No se hace troncular porque el hueso es poroso a ese nivel. Lo vamos a ver en la figura. Ligamento periodontal y la intraseptal también se bloquea. Se puede bloquear cuando sea necesario. La de Gogaitz y Aquinosis lo vamos a ver posteriormente, que son 2 técnicas más como alternativa de la técnica convencional. ¿Ya? Anestesia del nervio dentario inferior. Referencia anatómica. Discurre entre la cara interna de la rama ascendente mandibular y el músculo pterigoideo externo. Penetra en un orificio superior conocido como el conducto dentario inferior, que lo conocen por anatomía. Cuando han disecado cadáver, ahí se ve. Cuando se diseca el cadáver, para ver el conducto dentario se ve un conducto amplio, grande, y ahí está la espina de Spee, ¿no? En esa entrada del conducto, allí se deposita la anestesia. En la entrada del conducto. Existen 2 técnicas, la técnica directa y la técnica indirecta, para bloquear el dentario inferior. ¿Está claro? Hay 2 técnicas, eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué inerva? ¿Cuál es la inervación? Inerva el maxilar inferior, el periósteo, encía y dientes de cada hemiarcada. Ahí está. ¿Ah? Falla de la anestesia troncular. Conocimiento deficiente de la anatomía local de la región. Ahí está lo que les he insistido, ¿eh? Cuando no hay conocimiento de la anatomía local
lógico que tengo que fallar en la anestesia. Variantes anatómicas individuales. También hay variantes anatómicas. No todos los pacientes son iguales, ¿no? Así como aquel que tiene el corazón, no todos tenemos en el lado izquierdo. Hay también casos que se presenta el corazón en el lado derecho. ¿Ah? En el conducto mentoniano a veces hay un solo conducto, a veces dos conductos, a veces tres conductos. Son variaciones anatómicas de algunos pacientes. Variaciones de acuerdo a la edad también varía la ubicación de los conductos. Y la falla más común es la técnica incorrecta. ¿Cuándo se hará la técnica incorrecta? Cuando no prestamos atención. ¿Ah? Cuando hacemos la técnica pensando en otra cosa, no nos concentramos. ¿Ah? En el momento de hacer la técnica tiene que estar concentrado completamente en lo que está haciendo. La técnica no falla. Mucho cuidado ahí. El nervio trigémino hay que conocerlo, de lo que les hemos pedido a ustedes para que reconozcan. ¿Ah? No es un cuadro sinóptico, es una figura, la anatomía. ¿Ah? El trigémino por la rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular. Tres ramas tienen características. ¿Cuál de esas ramas nos interesa a nosotros en nuestro campo? La rama maxilar y la rama mandibular. La oftálmica no, porque ese nivel no anestesiamos, pues no. ¿Está claro? Sí, doctor. Perfecto. Y aquí está el nervio dentario inferior. Ahí se ve perfectamente. ¿Ah? Esas láminas no han presentado ustedes. ¿Ah? Me han hecho unas barbaridades, le han puesto más nombres para marearse. ¿Ah? Acá está. El dentario inferior, está entrando al conducto dentario inferior, discurre por la mandíbula, inerva prácticamente todas las piezas dentarias de la mandíbula. Molares, premolares, caninos, lateral y central incisivos. ¿Ah? Se ramifica para el lingual, ahí está el lingual, miren. ¿Ah? Ustedes no me han presentado el lingual en su lámina. Luego el bucal, aquí está el bucal, ¿ve? ¿Ah? Tampoco han presentado el bucal, porque no lo conocen el bucal. Ahí está el bucal. Yo voy a salir, aunque no quiera. Y aquí está Aunque no quiera. el hueso mandibular en una sección. Yo me iba a salir, ¿Ah? no existe nada. Aquí se observa la anatomía de la inervación del dentario inferior, ¿ve? ¿Ah? Aquí está el bucal, ¿ve? Que no han presentado la mayoría en su lámina. Acá está el bucal, conózcalo. Ahí está el bucal. ¿Ah? Acá está el lingual, ¿ve? Ahí está el lingual. ¿Ah? Y el dentario inferior está entrando al conducto dentario inferior. Y emerge por el mentoniano y se ramifica para los incisivos. De ahí su nombre de mentoniano. Y más adelante, incisivo. ¿Ah? Estas láminas no me han presentado ustedes. Bien objetivo para poder reconocerlo. ¿Ah? ¿Qué les parece, chicos? En otra vista, cómo discurre el bucal. Acá está el bucal, ¿ve? Esto nadie me ha presentado en su lámina. Acá está el bucal. Acá está el lingual, así, ¿ve? Acá está el nervio mentoniano, no es acá adelante. Esto de acá adelante es incisivo. Aquí es mentoniano. Y acá está el dentario inferior, está entrando por el conducto dentario inferior, a la altura de la espina de Spee. ¿Qué les parece esta lámina? ¿Ah? Así se hacen las láminas, pues chicos, pericos. Chévere, profe. A la próxima, ¿no? Al próximo año.
Próximo ciclo, doctor. Próximo ciclo. Vamos a hablar entonces de la técnica directa del dentario inferior. ¿Ya? Vamos a hablar específicamente de la técnica directa. No quiero estar encerrado. Bloqueo del nervio dentario inferior. Punto de punción. ¿Dónde se funciona? ¿Dónde se introduce la aguja? En la parte media de la rama y a la mitad de la escotadura coronoidea. 1 centímetro por encima del plano de obstrucción. Ajá. 3/4 de distancia entre la escotadura coronoidea y el rafetérigo mandibular. La mujer está queriendo mandar. Inyectar la aguja de 2 a 2.5 centímetros. Por eso pedimos la aguja larga. ¿Ah? Para hacer este tipo de anestesia. Si es corta, no vamos a llegar a tocar hueso, porque la clave está en tocar hueso. ¿Ah? Con la aguja. Entonces, lo vamos a ir viendo en las láminas para que usted lo entienda mejor y se le quede grabado en su chip. Aguja calibre 25 hasta 27, ¿no? Larga, está larga, dice. ¿Lo ven? ¿Ah? Aguja larga. Introducir la aguja de 20 a 25 milímetros, 2,5 centímetros. ¿Ah? Por eso se pide la aguja larga, no por gusto. Ahí están los puntos de referencia óseos para el bloqueo del nervio anular inferior. La 1, la língula. ¿Ah? La 1, la língula, ¿no? Ahí está. La espina dental, la espina espina. La 2, borde dental de la rama mandibular. Ahí está el borde posterior, ¿no? 3, escotadura coronoidea. Aquí está la escotadura coronoidea, ¿no? Apófisis coronoides. Ahí está la 4, la apófisis coronoides. Escotadura sismoidea. Acá está la escotadura sismoidea. ¿Ah? Cuello del apófisis condilar. Ahí está el cuello del apófisis condilar. Este es el cóndilo y este es el cuello. ¿Ah? Y cabeza del apófisis condilar. Acá está la 7, el cóndilo en sí. Cabeza del cóndilo. ¿Ah? Estos son los elementos. Aquí se ve, en esta fotografía, mire el conducto dentario inferior bien dibujado. ¿Ah? Ahí lo ve. Y aquí está la espina de Spee, ¿ve? Es un conducto amplio con entrada, ¿ve? ¿Ah? Por ahí ingresa el dentario inferior. Discurre por todo el cuerpo, llega al conducto mentonano, emerge y se proyecta hasta los incisivos. ¿Ah? Échase el recorrido del dentario inferior. ¿Alguna pregunta? ¿Ah? Nada. La técnica dice, aquí vamos a explicar ahora la técnica, cómo se hace. Ojos, pestaña y ceja. Aquí está la cara interna de la mandíbula, la mitad de la mandíbula. Aquí está el conducto dentario inferior. Está ingresando el dentario inferior por el conducto. Aquí está el lingual y aquí está el bucal. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Se ve? Sí se ve. ¿Qué dice la técnica? Vamos a dejar la anestesia en la entrada del conducto dentario inferior. Acá. Acá vamos a dejar la anestesia. Pero ¿cómo ubico yo ese lugar? Aquí está el plano de oclusión. Este es el plano de oclusión. 1 centímetro por encima del plano de oclusión
Ahí está la otra línea. Ajá. Entonces, hay que guiarnos del plano de oclusión y tomar 1 centímetro del plano de oclusión hacia arriba, ¿ah? Y desde el lado opuesto de premolares de la otra arcada, de la M arcada, dirigimos la aguja así. Ahí estamos llevando la aguja por encima, 1 centímetro. Ahí está el centímetro. ¿Ah? Aquí está el plano de oclusión. Ya conocen el plano de oclusión porque lleva oclusión en el curso de oclusión. Les enseño qué cosa es el plano de oclusión. ¿Qué es el plano de oclusión? A ver, ¿alguien sabe? ¿Ah? ¿Nada? ¿Qué es el plano de oclusión? Es una línea, doctor, dice, ese lo mato yo. ¿Cómo va a ser línea? El plano de oclusión es un plano que pasa por todos los... Es un plano imaginario que pasa por las caras oclusales de las molares del arco dentario y la parte de los dientes anteriores. Ah, ahí está el plano. 1 centímetro del plano de oclusión hacia arriba. Desde premolares del lado opuesto de la mandíbula. Se introduce la aguja en el surco entérico mandibular. ¿Ah? Y así hacemos el bloqueo del dentario inferior. ¿Ah? Este es el plano de oclusión, está en 0, 1.5, 1 centímetro. Se toma en cuenta cuando el paciente es dentado. Si el paciente es desdentado, ya no será 1 centímetro, será 2.5. ¿Por qué? Porque la otra parte de los dientes se ha perdido. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo o no? Plano de oclusión va sobre la superficie de los dientes. 1 centímetro por encima del plano de oclusión, ahí está, 1 o 1.5. Pero cuando el paciente no tiene dientes, ya no se toma pues 1.5 ni 1 centímetro, sino 2.5. Porque a perder los dientes para ubicar el dentario. Ahí está el dentario. ¿Ah? Profesor, ¿por qué se pone 1.5 centímetros? Porque ahí está el conducto, pues no ves tu nariz. Acá está el conducto. Del plano de oclusión, 1 centímetro o 1.5, a veces varía. Por encima del plano de oclusión, ahí está el conducto. Por eso se sube 1 centímetro. Sí, dime. Doctor, delante usted dijo que varía de acuerdo a cada paciente, pero solamente varía entre esos, entre 1 y 1.5, o puede variar hasta 2 o así. A ver, no, generalmente lo más común es 1 centímetro, acá está. Acá le han puesto 1.5. No es mucho, es 1 centímetro en realidad. Pero pueden haber personas corpulentas con una anatomía enorme. Ahí varía, puede ser 1.5. Doctor, entonces el límite sería, básicamente el límite sería 1 centímetro a 1.5 centímetros. Es variable. No es tan preciso la anatomía, ¿no? Pero es un promedio que damos por eso. 1 centímetro. Yo trabajo toda la vida con 1 centímetro y no falla. Doctor, en todo caso, para anestesiar el cárpule, se apoyaría en los dientes y recto ingresaría, ¿verdad? Claro que sí. Ya, doctor, gracias. Pero vamos a hacer la demostración, todo eso, pero van a ver ahí ya. Pero ya desde acá estamos viendo cómo es que se hace la anestesia, ¿ya? Hasta ahí, ok. Datos que permiten orientarnos. El orificio está situado en la mitad de la dimensión antero-posterior media. Acá está. Hacen un entrecruzamiento de 2 líneas, ¿ve? De la rama ascendente a la mitad hay una línea. La otra línea a la otra mitad de la apófisis
coronoides y el ángulo de la mandíbula. ¿Ah? O la escotadura sigmoidea específicamente acá, ¿no? En ese entrecruzamiento de esa línea se ubica, dice el conducto. Eso es lo que dicen otros autores, ¿no? Pero de todas maneras está cerca. Nos quedamos del borde posterior. Hay una serie de formas de ubicar el conducto dentario. Yo les voy a indicar cómo es lo más fácil, lo más simple. Les voy a indicar, no se preocupen. Para el plano vertical usaremos como referencia digital la cresta oblicua externa y nos imaginamos una línea imaginaria paralela al plano de oclusión, ya lo hemos visto, de los molares inferiores entre 6 a 10 milímetros por encima, ¿ve? 10 milímetros de 1 centímetro. Para el plano horizontal se visualiza la depresión o fosa pterigotemporal que se forma lateralmente al ligamento pterigomandibular. ¿Ah? El ligamento pterigomandibular se visualiza, yo les voy a enseñar cuando hagamos la práctica, lo van a ver ustedes, ¿no? Y que se forma una fosa, un triángulo pterigotemporal, se ve también. Y ahí estamos haciendo la función B. Desde el lado opuesto de premolares, ¿no? Esta es la mandíbula del lado derecho. Desde el lado izquierdo estoy dirigiendo mi aguja y jeringa por encima del plano de oclusión 1 centímetro. Ahí está el centímetro. ¿Ah? Ahí está 1 centímetro. ¿Ve? Eso lo vamos a ver en la boca del paciente. Ahí está otra vista, ¿ve? Técnica, ¿cómo se hace? Ahí está. Colocación del paciente. Siempre hemos visto esto. Posición del paciente. Colocación del operador. Clave. No ubico bien al paciente. No me ubico bien yo. La técnica falla, pues. Eso hemos insistido desde el primer día de clase. ¿Ah? Posición del paciente, posición del operador. Luego aspirar para ver si he tomado vaso o no. Porque hay peligro de 10 a 15% de tomar vaso. Luego la clave está hacer contacto con el hueso. ¿Cómo sé que estoy poniendo en el lugar adecuado? Es cuando hago contacto al hueso. Si no contacto el hueso me estoy yendo a cualquier lado. Estoy anestesiando la oreja al paciente. Entonces tenemos que hacer contacto con el hueso. Es la clave. Tocando hueso. No es tocando madera, es tocando hueso. Esta es la técnica. ¿Ah? Hasta ahí, ok. En otra vista se ha hecho ese diagrama para poderlo ubicar. Ahí está el ligamento temporomandibular que les hablaba. Eso se va a ver en la boca, así se pone. ¿Ah? Ligamento pterigomandibular, ahí está. El ligamento temporomandibular, aquí está, se forma el triangulito y ahí se pone, ¿no? Es una vista, estamos yendo con la aguja desde el lado opuesto. Ahí estamos inyectando la anestesia. Otros autores han hecho pues estas líneas para ubicarse, ¿no? Y dar la precisión de la punción. Aquí está. ¿Ah? Dividen porciones de 1/4, 1/4, 1/4 y 1/4, 4 cuartos. Las ramas de la mandíbula, borde posterior, borde anterior. Un poco complejo. ¿Será posible hacer todo eso? Muy poco difícil. Pero en esa zona se ubica, ¿no? 1 centímetro por encima del plano de oclusión. Ahí está. Cualquier duda, pregunte, ¿eh? Ahí está. Plano de oclusión, 1 centímetro por encima del plano de oclusión. Aquí está donde está la X. Ahí voy a punzar. Aquí está
ligamento pterigomandibular, ahí está, ligamento pterigomandibular. La fosa pterigotemporal, aquí está. La fosita, un triángulo se forma, una cavidad. Lo vamos a ver en la boca, cuando abren la boca van a ver. ¿Ya? Ahí estamos pulsando justamente en esa fosa, ¿ve? Por encima, 1 centímetro por encima del plano de oclusión, ahí estamos pulsando. ¿Ah? Hemos introducido la aguja. Cuando es corta se queda chico, por eso hay que usar la aguja larga. 1 centímetro por encima del plano de oclusión, ahí está. Aquí está el plano de oclusión. Ahí está el plano de oclusión. 1 centímetro, ahí está. Otra vista. Esta es la técnica directa. Esta es la que vamos a hacer. Aquí se ve mucho mejor lo que le acabo de decir. ¿Cómo voy a llegar a ese punto? 1 centímetro por encima del plano de oclusión de este lado. Y la jeringa y la aguja va desde la altura de premolares del lado opuesto. Ahí está. Y aquí hay que llevar la aguja así. Porque si usted lleva hacia incisivos, la aguja no va a llegar a ese punto, se va a ir atrás, va a usted anestesiar la nuca al paciente. ¿Está claro? Ahí está. Ahí está el centímetro y ya estamos llegando. ¿Ve? Desde premolares del lado opuesto. Así vamos a hacer la técnica. En otra vista, ahí está. Desde premolares del lado opuesto, estamos llevando la aguja al surco pterigomandibular. ¿Ah? Y ahí introducimos la aguja hasta tocar hueso. Aguja larga. Se aspira para no correr riesgo y se aplica lentamente 2/3 del cartucho en la entrada del conducto del dentario inferior. En otra vista, ahí está. ¿Ah? Este es cuando se hace la técnica indirecta. De eso no vamos a hablar. ¿No? La técnica directa, ¿por qué se dice directa? Porque de frente llevamos desde premolares la aguja y la jeringa al surco pterigomandibular e introducimos la aguja desde premolares. Esa es la técnica directa. También no quiero hablar de la técnica indirecta, se van a marear, se van a complicar. Primero aprendamos la técnica directa. Ahí está. Directa porque no se hace ningún movimiento. ¿Ah? Un solo sentido y llegamos a tocar. En la técnica indirecta hay 2 movimientos, 2 tiempos. Acá no, un solo tiempo. ¿Ya? Aguja larga, tocamos hueso, algunas veces retrocedemos 1 milímetro, un poquito, no se debe insistir la aguja de tocar el hueso y inmediatamente se retira 1 milímetro, mínimo. No se debe presionar la aguja, ¿no? Y dejamos 3/4, dice, ¿no? Si usted divide en 4, 3/4 lo deja. Si divide en 3, le deja 2/3. Así de fácil. Bloqueo del dentario inferior, complicaciones, hematomas, trismos, parestesia, parálisis facial. ¿Ah? Cuando no hacemos una buena técnica, vamos a presentar hematomas. Trismos, no va a poder abrir la boca. Parestesia, va a quedar anestesiado por semanas o meses. Una parálisis facial, cuelga la cara al paciente. La técnica indirecta ahora. Vamos a hablar específicamente de la técnica indirecta. Ahí está. ¿En qué se diferencia? La técnica directa nos vamos desde premolares de este lado allá. En cambio, la técnica indirecta no ponemos la aguja acá, la jeringa acá. La jeringa y la aguja la ponemos en la fila de molares del lado que voy a poner. Del lado que voy a poner. Mido 1 centímetro para encima del plano de oclusión, la misma referencia que la anterior.
Introduzco la aguja a 1 centímetro de profundidad y deposito un poco de anestesia allí para bloquear el lingual. Luego, la jeringa y la aguja la traigo a este lado a premolares, sin retirar la aguja, sin introducir la aguja. Se gira simplemente y se trae acá. Y acá sí se impulsa y se busca tocar hueso, como si fuera la técnica directa. Toqué hueso y deposito la anestesia ahí. Esa es la técnica indirecta. Se hace 2 tiempos, un primer tiempo de este lado y un segundo tiempo de este lado. Esa es la técnica indirecta, ¿no? Primer tiempo, ahí está, vamos a explicar. Plano de oclusión, la línea roja dice 1 centímetro por encima, por el mismo lado de la fila de dientes donde voy a anestesiar. Introduzco 1 centímetro, ahí está el centímetro, deposito la anestesia, bloqueo el lingual, luego giro la jeringa y la aguja hasta el lado opuesto de premolares y me voy al fondo a tocar hueso. Y allí dejo la anestesia, ¿no? 2/3. Aquí está en otra vista oclusal, ¿no? Este es el primer tiempo. El segundo tiempo, ¿cómo será? Llevaré la jeringa acá. ¿Ah? Entonces, la técnica, la referencia va a ser igual. Solamente varía que se hacen 2 tiempos. Un primer tiempo desde las molares, 1 centímetro de profundidad. Deposito la anestesia un poquito para el lingual. Giro la aguja y la jeringa desde este lado. Introduzco hasta tocar hueso y dejo para el dentario inferior. ¿Ah? Y cuando yo dejo para el dentario inferior, ya he bloqueado el lingual y el dentario. Y en la primera porción, la primera fase, en primer tiempo, he bloqueado el bucal. ¿Ah? En esta técnica se bloquean los 3 nervios de frente. En la otra técnica nos falta el bucal. Tenemos que poner por fuera. ¿No? Eso es así. Ahí está, el segundo tiempo, tercer tiempo lo han puesto acá. Podría ser, ¿no? Un primer tiempo ingresa, el segundo tiempo lleva la jeringa y la aguja, el tercer tiempo. Otros autores dicen 2 tiempos nada más. Aquí le he puesto 3, ¿no? No se complica la vida, en el fondo son 2 movimientos. Uno por acá, con el mouse estoy indicando. Me voy de frente, Didi, a la altura de los molares de frente así. Introduzco 1 centímetro y deposito un poco de anestesia. Giro la aguja, llevo hasta premolares y introduzco más la aguja hasta el fondo, tocar hueso. Ahí deposito para el dentario inferior y para el lingual. En la primera instancia, en el primer momento, el bloqueo del bucal. Entonces, con la técnica indirecta se bloquea los 3 nervios. En cambio, en la directa hay que bloquear el bucal por vestibular. Ah. Ahí está en otra vista, poniendo 1 centímetro de altura, el primer tiempo, ¿no? Se inyecta 1 centímetro, segundo tiempo dice, no lo veo la razón del segundo tiempo. Y el tercer tiempo se lleva al lado opuesto y se introduce a tocar hueso, más profundamente. Acá se pone solamente 1 centímetro de profundidad para el bucal. Ahí estamos, ¿no? Bueno, parece que ya hemos entendido en parte esto. Bloqueamos, ¿qué bloqueamos? Ya indicamos, ¿no? Lingual, vestibular, la significación. Bloqueo del nervio bucal, acá está. Bloqueo del nervio bucal largo o bucinatorio. Tasa de éxito 100%, no falla. Aspiración positiva, 0, no tiene vascularización. Alternativas, infiltración bucal, técnica de Bogaitz, bueno, esto no nos metamos ahí. ¿No? El bucal
bucal, ¿cómo se anestesia? En el ángulo acá se pone. ¿Qué anestesia toda esta zona que está de amarillo? Toda esta zona que está de amarillo bloquea el bucal. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Las 3 molares se bloquean por vestibular mediante el bucal. ¿Dónde pongo? En el ángulo de la mandíbula. ¿Cuánto introduzco? 1 milímetro introduces. Y ahí deposita la anestesia. Menos de 1/3. Ahí está, la anestesia de este nervio tampoco es necesario en la mayor parte de los procedimientos reconstructivos dentarios. Mentira, es necesario siempre. Solo está indicado el bloqueo del nervio bucal cuando se debe manipular los tejidos blandos, por ejemplo, cuando hay que colocarle la grapa para dique de goma en los tejidos blandos para eliminar caries subgingival o para colocar banda matriz. Se usa para todo caso, para todos los casos. Técnica básica del bucal, acá. Ahí estamos inyectando la anestesia. A la altura de la tercera molar en el ángulo, lleva usted la aguja casi paralela a las piezas molares y ahí deposita la anestesia un poquito. Y así se bloquea el bucal. Ahí está el bucal, así baja. Esa es la inervación del bucal. ¿Dónde está la aguja? Miren. Estoy bloqueando en el ángulo, a la altura de la última molar. Ahí dejo y bloqueo el bucal. Aguja, la pequeña, paralela al plano de oclusión y por bucal. Avanzar la aguja lentamente hasta hacer contacto con el hueso. ¿Qué vas a avanzar si entra en 1 milímetro? Nada más, ya no entra más. Luego viene el nervio lingual. También a veces el lingual tenemos que anestesiar individualmente. Por difusión del dentario inferior también se puede anestesiar este nervio aisladamente a la altura del nivel del distal de la segunda y tercera molar. Por lingual, a la altura de la tercera molar, usted deposita la anestesia, no introduce más que 1 milímetro y anestesia lingual. Se introduce la aguja en el espacio de la rama ascendente y el pterigoideo interno a lo largo de la cara interna. Por debajo de la mucosa se introduce 2/3 de la aguja. No mucho, no se introduce más que un poquito. Se utiliza en caso de intervenciones de piso boca. Inervación, 2/3 anteriores de la lengua, piso y cara interna de la boca y en la encía del maxilar inferior. Ahí está el bucal. Aquí está el lingual. ¿Dónde ponemos la anestesia? A esta altura ponemos la anestesia. No necesitamos introducir demasiado. Menos de 1 centímetro. Medio centímetro es bastante. Ahí se deposita y se bloquea el lingual. Individualmente, cuando yo quiero bloquear, ¿no? Luego el mentoniano. ¿Dónde hago la anestesia en mentoniano? En el conducto, en la entrada del conducto del mentoniano. Referencia anatómica se encuentra entre la primera y segunda premolar, en la parte media de la mandíbula. En un paciente adulto se ubica en el tercio superior, en un niño se ubica en el tercio inferior. Hay conductos, como les decía, de un solo foramen, o 2 forámenes, o 3 forámenes, 3 conductos, 2 conductos. Es variable el mentoniano. ¿Qué inerva? Labio inferior, primer premolar y segundo premolar también, caninos e incisivos. Entonces yo pongo a la entrada del mentoniano con la aguja en vertical de arriba hacia abajo, busco las 2 premolares, entre las 2 premolares y en el ápice de la raíz, a esa altura está el conducto. Allí dejo la anestesia y bloqueo el mentoniano. Ahí está el mentoniano. Está entre las 2 premolares. Entonces yo pongo la aguja ahí y deposito la anestesia. Luego los incisivos que están más adelante dejo en cada incisivo o canino, ¿no? Está el mentoniano como emerge del conducto mentoniano. Se puede poner dentro del conducto, servir la técnica troncular, no es necesario.
Es preferible ponerlo en vertical en la entrada del conducto, más seguro. Ahí está el mentoniano con sus ramificaciones y aquí está el incisivo. Mentoniano, se pone así la aguja de arriba hacia abajo, al ápice de las premolares, entre las dos premolares se ubica el conducto dental o mentoniano. Luego el nervio incisivo, la aguja se introduce en dirección al hueso, la aguja se introduce aproximadamente de 3 a 5 milímetros menos. Técnica de anestesia sublingual, también se hace la sublingual, consiste en una anestesia por infiltración en el área del piso de boca. Es necesario cuidar la profundidad de la aguja, ya que se encuentra la glándula sublingual, usted anestesia la glándula. Por eso no se introduce mucho. Y aquí está el mentoniano y el incisivo se ramifica del mentoniano. Acá está el mentoniano, se ramifica el incisivo. ¿Ah? Y se bloquea también el incisivo individualmente. Ahí está el nervio maxilar inferior que hemos pedido que hagan, ya lo tienen en la memoria. Bueno, ahí nos quedamos, hasta la próxima, ya nos pasamos de la hora. ¿Ah? Así que, por ahora, creo que es suficiente. En la práctica les voy a explicar más detalladamente.